Ya, vamos a ver si retomamos, ahí estoy grabando. Vamos a continuar con las vacaciones, que es este feriado legal que todos necesitamos. Como indica el Código del Trabajo, son 15 días por cada año trabajado, pero son 15 días hábiles. ¿Ya? Por lo tanto, el promedio de vacaciones que nosotros debiéramos tener anualmente son como de 22 días. Si es que sumamos los días hábiles con los inhábiles, más o menos me va a dar ese promedio entre 21, 22, en algunos meses puede dar 23. Ahora, ¿qué pasa si nosotros terminamos el contrato? ¿Qué pasa con las vacaciones proporcionales? Porque se supone que es para un año. ¿Yo tengo que pagarles las vacaciones proporcionales? Sí, les tengo que pagar las vacaciones. Por lo tanto, en el finiquito es donde yo voy a considerar las gratificaciones que habíamos visto la semana pasada y estas vacaciones proporcionales. Dice que son 1,25 días por mes trabajado. Es decir, por ejemplo, si se va a liquidar un trabajador que tiene 9 meses trabajando, se multiplica por 1,25, que serían 11,25 días. Y ahora, ¿cómo vamos a calcular la hora ordinaria? ¿Se acuerdan cómo calculábamos la hora ordinaria? Para saber cuánto era el día. El día depende si tiene 8 horas, 45 horas. ¿Ya? ¿Ya? Por 30 y después dividido por ya. Entonces, como estos son de días, el promedio lo podemos calcular con los 30. Hay algunos empleadores que, por ejemplo, marzo tiene 31, pero si lo dividimos por 31, ¿le da más o menos monto? Menos monto. Entonces allí es donde uno dice, ya, para no perjudicar al empleador ni al trabajador, no son 28, no son 31, son 30 días promedio. ¿Ya? Porque yo también podría decir, si estamos en febrero, divídelo por 28, ¿sí o no? Entonces, qué importante aquí, fíjense, porque esto nosotros lo vamos a ver después. Hay que provisionar. ¿Qué significa el tema de la provisión? Significa que yo voy a estimar las posibles vacaciones que se van a efectuar en el periodo siguiente, porque yo me tomo vacaciones después del año. Ahora, hay empresas que ellos por política cierran la empresa y por lo tanto todos se tienen que tomar vacaciones aunque hayan llevado una semana trabajando. ¿Ya? Y en ese sentido, igual hay empresas que aunque usted haya trabajado una semana, igual te van a pagar el mes completo y todo. ¿Ya? Porque es lo que corresponde. Si tú no es que quieras dejar de ir a trabajar, es por política de la empresa. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, cuando veamos las provisiones que está en la NIC 37, se va a estimar cuántos trabajadores se van a ir de vacaciones en el primer año, en el segundo año, porque puede ser a corto plazo o a largo plazo. Tenemos provisiones largo plazo y corto plazo. Lo mismo podríamos hacer por las indemnizaciones por año de servicio. Ahora, las IAs las vemos por la NIC 9, que es de beneficio ampliado, que es un poquito más compleja porque hay que sacar el valor del dinero en el tiempo, lo que tú me decías, el valor actual neto. Si yo le voy a pagar en 10 años más indemnizaciones, eso que estoy diciendo, que va a ser el valor futuro, lo voy a traer a valor presente. Y eso va a ser mi monto y después va a ir creciendo con la tasa de interés. Cada año esas indemnizaciones, si tú estableciste la tasa del 4%, le vas a tener que ir agregando esos gastos financieros a la indemnización. ¿Y qué se hace con eso? Como el patrimonio es lo que hay que cuidar en las empresas, recordemos el rectángulo activo, pasivo, patrimonio, lo que uno tiene que prever que ese patrimonio se mantenga en el tiempo y no sufra ni muchas subidas ni muchas bajadas de una sola vez. Entonces, si yo no he provisionado las vacaciones, no provisiono las indemnizaciones por año de servicio, cuando vaya a pagar, ¿qué le va a pasar a mi patrimonio? Se van a ir abajo todas las reservas que hice de las futuras adquisiciones, los resultados acumulados, y más encima, si yo no hice un estudio del flujo, como lo van a hacer ustedes en su trabajo, si yo no hago un estudio que todos los años voy a pagar vacaciones y voy a pagar indemnizaciones,
el flujo neto se me va a ir abajo. No voy a tener para responder. Y aquí voy a tener que recurrir a préstamos. Imagínese que con el tema de la pandemia finiquitamos el 50% de los trabajadores. ¿Lo tenía previsto usted? No. Entonces es un tremendo golpe al patrimonio. Y eso es lo que uno en el fondo prevé con el tema de la provisión. Uno provisiona gasto y la provisión es un pasivo. Distinto es, cuando tengan la oportunidad de leer a la Berta Silva, el tema de la previsión. Yo cuando hablo de previsión hablo de los activos. Por ejemplo, el deterioro de las cuentas por cobrar. Pensemos en las letras. Las letras estaban en cartera y yo de esa había definido una incobrabilidad. Y resulta que hoy día, con el tema de la pandemia, los clientes no están pagando. Pero la pregunta que hay que hacer antes de castigar a ese cliente, ¿no me está pagando por la pandemia o definitivamente no me va a pagar? Que son dos cosas distintas, porque si yo digo, ya, no me va a pagar porque estamos en pandemia, ¿cuánto tiempo más voy a esperar? De acuerdo a toda la estadística, pareciera ser que en 2 años podríamos salir, ya, no lo voy a castigar. Pero si yo sé que definitivamente no me va a pagar, yo aplico mis pruebas de deterioro y defino cuánto es el castigo que le voy a dar a ese cliente. Pero eso es prevenir, no es provisionar. Provisiono el gasto, que es un pasivo, previsiono una cuenta de activos. Y eso, donde yo lo vi, es en el libro de Fundamentos de Sistemas de Contabilidad de la Berta Silva, que pueden pasar a la biblioteca y lo retiran y se lo llevan a su casa y lo leen. ¿Ya? Son dos conceptos a lo mejor muy similares, porque cuando uno pone provisión o pone previsión, te lleva a provisión. Yo no provisiono la estimación de deudores incobrables. La estimación de los deudores incobrables es una previsión. Me anticipo, pero relacionado con los activos. Y la provisión tiene relación con los pasivos. Corto y largo plazo. ¿Ya? Entonces, siempre pensando en el flujo de cajas y en el patrimonio, en el daño que le podemos hacer al patrimonio cuando de repente salgamos con que tenemos que hacer demasiados desembolsos y no lo hemos provisionado. ¿Qué otra cosa también provisionamos? El tema del desmantelamiento de los activos tangibles, las propiedades, planta y equipo. También nosotros podemos pensar que una planta industrial la podemos desmantelar en 10, 20 años más y tenemos que calcular, si yo voy a definir que voy a gastar, no sé, 100 millones de pesos en 20 años, ese valor lo tengo que traer a valor presente con una formulita simple de 1 más la tasa de interés elevado al año y digo, este es el valor que hoy día me costaría desmantelar esta propiedad. Y yo lo formo parte del costo y lo voy depreciando en el tiempo. ¿Y qué hago eso? El castigo no va a ser en 20 años más. Ha sido paulatino y sistemático al tiempo en que la vida útil del bien va pasando. ¿Ve? Es muy entretenido. No sé, para mí. Parece ser. Ya. Ya. Entonces, costo para el empleador, porque nosotros tenemos que diferenciar que vamos a tener un costo para el trabajador, ya hablamos del 10%, del 7%, del 0,6%, pero hay otros montos que son solamente para el empleador. El empleador va a pagar el 2,3% del seguro de invalidez y sobrevivencia. Va a pagar la mutual mínimo 0,9, más 0,03% de la ley sana. La verdad que no sé qué significa esa ley. Más adicional de la accidentalidad. Voy a preguntar. No sé si... No creo que tenga que ver por el COVID. Y la cesantía, si el trabajador es plazo fijo, 3%, y si es indefinido, 2,4%, del cual el 0,8% a fondo común y el 1,6% a fondo individual. Eso lo habíamos visto. Entonces, ¿qué va a pasar contablemente? Que yo voy a tener un registro contable para solo los gastos de desembolso que tengan que ver con el trabajador, con sus descuentos previsionales, tributarios, legales y voluntarios, y por otro lado tengo que tener el registro contable de los aportes que va a hacer el empleador
para accidentes de trabajo, cesantía y otros. Diga. Seguro de invalidez y sobrevivencia. Era para aquellos cuando yo tenía incapacidad o me muero. Ya. Eso antes lo pagábamos nosotros. Pero también en un minuto la ley estableció que lo tiene que pagar el empleador. Y ahí también querían tratar de aumentar esto para que aumentara la previsión. Pero no lo lograron. No llegaron a acuerdo del empleador. ¿Ya? Aquí está. Cubre el aporte adicional requerido para completar el monto que permite financiar la pensión de sobrevivencia a todos los beneficiarios. Cuando el saldo en tus cuentas no son suficientes, este monto es abonado en la cuenta obligatoria. ¿Ya? Después dice, la tasa correspondiente a la ley sana se debe pagar a todo evento, incluso si la persona beneficiada se encuentra con licencia médica. Todo cálculo se realiza sobre las remuneraciones imponibles. Ya voy a revisar eso de la ley sana. Yo creo que hay algo adicional. Ah, ya. Puede ser... por ejemplo, si mi hijo es hemofílico, si mi hijo es con una enfermedad respiratoria pulmonar, puede ser, algo que yo tenga que estar al cuidado de ese hijo, ¿cierto? ¿Puede ser eso? Se debe pagar a todo evento, incluso si la persona beneficiada se encuentra con licencia médica, que puede ser la licencia prenatal, postnatal u otra que le haya otorgado el médico. Es decir, después en el futuro vamos a tener estas tablas, catastróficas. Ya. Aquí habíamos dicho que teníamos topes previsionales, la FP, la salud y accidente, 81,6 UF, afiliados a IPS, 60 UF, seguro de cesantía, 122,6 UF. Dice, la unidad de fomento se toma como referencia la del último día del mes que se va a pagar. Último día del mes que se va a pagar. Si vamos a pagar marzo, la del 31 de marzo. Pero ¿cuándo pagamos las imposiciones? Al mes siguiente, dentro del lapso de los 10 días, 12 días, no sé cuánto dará Previrre. ¿Hasta el 20? Ya. Los descuentos voluntarios y legales, pensión alimenticia, cuotas sindicales, cuota de adquisición vivienda, sumas destinadas a educación, cualquier acuerdo escrito, mantención familia. ¿Ya? Pero fíjense acá, miren la pensión alimenticia, 50% te puede descontar el juez. Es decir, la mitad, pero el sueldo es el total bruto menos las imposiciones. Las imposiciones no pueden ser consideradas en el descuento de la pensión. Mira, adquisición de vivienda también tiene un tope de 30%. Sumas destinadas a educación, no sé si lo he visto eso. Hay una protección a las remuneraciones. ¿Con cuánto le tengo que yo dejar? Tengo que proteger. No se puede ir con cero. Ya, es que ahí tú le tendrías que decir, oye, ya tienes esto. No es posible que yo haga este acuerdo contigo. Porque hay una protección a las remuneraciones. Ahora, hay gente que sale con bajo sueldo, por ejemplo, gana, no sé, 1.000.000 de pesos y sale con 200.000. Sí, porque en el servicio público, la verdad que yo he visto que le descuentan todo. Les cuentan todo y a veces algún trabajador salió con 1.000 pesos. Ya, y ahí tuvimos que retomar el tema porque no puede ser que salgan con 1.000 pesos. Sí, sí. No, es que en el fondo lo que hace la empresa tiene que hacer como un préstamo personal al trabajador y lo convierte en un préstamo. Y ahí tú le vas pagando mensualmente porque te refinancia la deuda. Pero la verdad que es el encargado de remuneraciones que tiene que revisar todo esto y no otorgarle toda la facilidad al trabajador porque si no va a quedar sin sueldo. Porque tú tienes que vivir. Se presume que a nosotros los profesionales el 30% es gasto.
Entonces, mínimo yo debería recibir el 30% de mi sueldo para poder vivir. Ya. ¿Qué es la renta? Nosotros ya hemos hablado ya de que tenemos que pagar un tributo por los ingresos que vamos a obtener por este trabajo que vamos a prestar, ya sea físico o intelectual, en dinero o en especie o regalías que aumenten el patrimonio de la persona, y todo esto va a pasar al tema de las remuneraciones. Es decir, todo lo que yo gane, chicos, va a tener que pagar impuestos. Quiéralo o no, voy a tener que pagar tributo. Y ya vamos a ver cuál es la tabla. La tabla para nosotros como personas naturales, profesionales, creo que de repente es muy castigadora. Es muy castigadora. ¿Ya? Nosotros no tenemos oportunidades de hacer tantas rebajas de tributación como lo hacen las empresas. Y es por eso que los profesionales a veces se juntan y crean sociedades para poder generar estas rebajas tributarias. ¿Ya? Es súper importante que, y con el tiempo, ya, y eso era lo que llamamos impuesto de segunda categoría, impuesto renta. A ver, sí, puedo creer que la idea es el desarrollo del país. Sí, yo estoy de acuerdo que el gran porcentaje del impuesto, sobre todo del IVA, va para el gasto público en educación, el gasto de la iluminación de las calles, carreteras, sí. Entonces uno lo que debiera pensar, tener buena fe y decir que todo lo que yo voy a recibir sí lo van a gastar en este gasto público. ¿Ya? Ahora, si no tuviésemos tributos, tendríamos que tener subsidio de alguna organización internacional que subsidie al país. Ya. Y aquí, bueno, no se nota mucho, pero yo les voy a comentar. La idea es que si usted gana más de 702.067,51, ya va a tener que pagar un 0,04 sobre la renta imponible. ¿Y cuál era la renta imponible? El total de las remuneraciones menos la previsión con tope. Es decir, el tope previsional era de 81,7, pero en la renta es esto los topes. Fíjense, si yo recibo más de 16.121.550,01, tengo que pagar 0,4 y afortunadamente hay una rebaja. Una rebaja. Por eso los más cercanos aquí, el del DESTE, generalmente pagan muy poco. Ya acercándose al asta es cuando empiezan a pagar. Mira, ponle que tú ganes 750.000. Ya. Le aplico la tasa del 0,04. ¿Cuánto pago? ¿Quién tiene ahí una calculadora? Sí, 750 por 0,04. ¿Cuánto es? 30.000 menos 28.082, pago 1.900 pesos. Ya. Esa es la idea de la rebaja. Entonces, esto nosotros lo hacemos mensualmente. ¿Y qué tendría que hacer esa persona que yo le había comentado al inicio que tenía 2 o 3 trabajos? Junta las remuneraciones y le aplica la tabla, es decir, reliquida su impuesto. Si no lo hace mensual, aconsejo que pague un PPM, un pago provisional mensual, voluntario, de manera que cuando llegue la renta, ahí en la renta le van a juntar todos los sueldos, se los van a reliquidar y le van a cobrar de una sola vez el impuesto. Pero usted, como fue previsor, ¿qué hizo? Juntó dinero. Se lo dio al fisco, no importa, después se lo devuelve reajustado. Y por lo tanto, va a pagar el tributo y hasta a lo mejor le van a devolver. Considérelo un ahorro. Pero si sus abuelitos o los pensionados que ustedes conozcan tienen 2 pensiones, van a tener que reliquidar el impuesto. Y ellos no saben que tienen que hacerlo una vez al año. Y que una vez al año pueden pagar incluso el monto de una de sus pensiones. Entonces el consejo es que vayan pagando. Si usted ve que el tributo que él va a pagar van a ser 400.000 pesos en el año,
divídalo por 12 y dígale, mira, anda pagando, no sé, 40.000 pesos al año, mensual, y tú se lo declaras en el online, en el formulario correspondiente. Y cuando le llegue la renta, tú le haces su declaración, van a aparecer sus tributos, va a aparecer el PPM voluntario y te van a devolver la diferencia si es que te sobra. Ese es un buen consejo para los que tienen más de un sueldo. Súmale que también si tiene honorario va a tener que pagar global complementario que le va a sumar. En el global suman sueldos, pensiones, honorarios, dividendos, porque si yo tengo depósito a plazo y genero capital inmobiliario, o sea, intereses financieros a favor de la persona, también voy a tener que pagar los tributos. Pero a nosotros lo que nos interesa es que esta es la tabla que vamos a utilizar para calcular el impuesto renta segunda categoría en la liquidación. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que llegar y lograr que nos bajen un poquito esto, que nos suban un poco el exento, no sé, por ejemplo, llegar al 1,5 millones de exento, digo yo, y bajar estas tasas. Ah, es que ese es el exento, te lo llevaron al porcentaje del total, del 2,20% queda exento. Este exento, esta cantidad a rebajar está en porcentaje. Ya, entonces pensemos en el futbolista. Él está, pero en esta tasa. ¿Sí? Y los millonarios también están en ese último tramo. También habíamos hablado del tema de los imponibles, que iba a ser el sueldo, sobresueldo, los premios, gratificaciones, premios de lotería, ¿pagan impuestos? Pagan tributo. Participaciones, Montepío, ¿qué es Montepío? Sí, el que recibe la viuda. Pensiones, cuando yo termino mi vida útil por incapacidad o por edad, o cualquier otra asimilación y asignaciones que aumenten la remuneración pagada por servicios personales. ¿Ya? Y en esto de lo no imponible nos habíamos quedado en todo lo que calificaba este artículo 17 como no constitutivo de renta, y además habíamos hablado de todas aquellas asignaciones que no superaban la razonabilidad o eran razonable o prudente, porque todo lo que aumente la razonabilidad va a pasar a la imponibilidad. ¿Ya? Vamos a hacer algunos ejercicios de esos también. Ojalá nos alcance el tiempo. Voy a... Ya. Entonces, de imponible teníamos la FP, la salud, la cesantía, la APB, y además teníamos una base tributable. La base tributable dijimos que iba a ser el imponible sin tope menos la previsión con tope. Y dentro del imponible tendríamos que pagar el 10%, la comisión de la AFP, el 7% salud o el plan de salud, el 0,6 de seguro de cesantía, pensando en que es un contrato indefinido, y una PB de régimen B, porque es el que nos va a ayudar después a rebajar el impuesto a renta, un depósito convenido. Es decir, podemos tener todos esos descuentos con nuestra base tributable. Entonces, fíjense acá, de los 5 millones, yo le voy a descontar todo esto que está bajo el tope. Y ahí voy a obtener la base tributable. Por ejemplo, yo pagué acá 1 millón de pesos, pero el tope me llegaba a 800.000. Por lo tanto, de los 5 millones solamente le voy a poder descontar 800.000. Y sobre eso voy a pagar el tributo. Y ahí me voy a la tabla. Entonces voy a tener una base imponible previsional y una base imponible tributaria. Ya, esto se hizo para ver el tema de los descuentos por días de ausencia. ¿Se acuerdan que lo que comentábamos cuando tenía las licencias médicas y no se pagaban? Finalmente se van a tener que descontar. Y vamos a calcular el valor del día dividiendo por 30 y multiplicando por los días que efectivamente trabajó. ¿Ya? Ahora, ¿es legal que se rebajen?
Sí, porque el empleador, si él no pidió permiso, no pidió autorización, no pidió con cargo a feriado, ¿ya? Nosotros tenemos día administrativo, así que podemos pedir día administrativo o tenemos feriado adicional los más viejitos. Acá nosotros tenemos 6 días al año, pero los privados no tienen día administrativo. Tenemos estatuto administrativo. Pero los que están en el Código del Trabajo, la verdad que tú le podrías pedir permiso siempre a tu empleador, pero ¿qué te va a decir? Ya, recupérame la hora. ¿Pero qué le va a pasar al empleador? Que si viene un inspector, esas horas adicionales te las vas a considerar como horas extras. Entonces, en el fondo, ¿qué tendría que hacer? Descontarle la hora ordinaria y pagarle la hora extra. ¿Ya? Dice, descuentos por incumplimiento de jornada, ausencias no justificadas. Nosotros sabemos que, ya, esto sí, esto es lo que habíamos hablado del acuerdo internacional, que no importando cuántos días calendario tenga el mes, íbamos a hacer por estos 30 días. Mire, un acuerdo internacional. Nosotros tenemos en el estatuto administrativo que podemos llegar atrasados, tenemos bloque nosotros, tramo 1, tramo 2, pero si nos pasamos de eso, tenemos que recuperar al término, pero eso lo hacemos como institución pública, los privados no lo tienen. Los privados son horas extra, nomás lo que supera la jornada ordinaria. Veamos un ejemplo. Dice, un trabajador presenta 3 días de ausencia no justificada, su sueldo es de 500.000 pesos, le falta un cero allí, calcular el monto a pagar. Entonces, los 500.000 los dividimos a 30, calculamos el porcentaje por día y le multiplicamos los días ausentes, y por lo tanto, cuando le liquidemos, solamente le vamos a colocar que trabajó 27 días y le vamos a pagar lo correspondiente a esos 27 días, que en vez de 500 van a ser 450. ¿Ya? ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Ahora, si él me pidió permiso porque va a ir al médico, ya, esta es otra cosa, son acuerdos que van a llegar, pero que no están documentados. Y vamos a llegar a la importante liquidación de sueldo. ¿Por qué importante? Porque es un medio de prueba ante un juicio. Si a mí me demandaran por no pagar remuneraciones, yo tengo las liquidaciones, que la liquidación tiene que ser firmada por el trabajador, porque yo doy acuso de recibo y estoy conforme con lo que se declara allí. Y eso es súper importante para ustedes que van a ser los contables y que a lo mejor van a tener que trabajar en esto, van a tener que hacer las liquidaciones. Es cierto que se manda por email, pero yo tendría que responderle, acuso recibo, porque esa es la única forma de demostrarle al juez que sí fue lo que yo le pagué y lo que él aceptó. La planilla, y venían todas, sí. Ya, entonces, ¿en qué me tendría que yo fijar? Que vengan todos los sueldos las remuneraciones establecidas que me corresponden, que vengan los descuentos, las cargas familiares si corresponde, las asignaciones especiales, y por supuesto que les entrego esta página de previrres.com porque allí está todo lo que necesitamos para el tema remuneracional. Es decir, si usted quiere asesorar, lo primero va a tener que crearse una cuenta allí y comenzar a revisar todo el material. Incluso hay material adicional. Y este es un modelo. Ya. A ver, importante acá es la primera parte donde se tiene que identificar al trabajador. El nombre, el RUT, la fecha del contrato, el cargo que tiene, si está afiliado a AFP, a qué AFP, si está en ISAPRE, en qué ISAPRE, si tiene carga. Ya. Y eso se llena la empresa y ya aquí yo empiezo a llenar. ¿Cuántos días trabajó? ¿Cuántas horas extras tiene? Se supone que esto está en una tabla Excel y lo bueno es que yo voy trabajando y voy modificando. Pero previo a esto yo debiera tener otra hoja con los parámetros, los topes previsionales, la tabla del impuesto, el tope del AFC, el tema de las gratificaciones, y voy. Total haberes. ¿Qué va a ser los totales haberes?
todo lo que corresponda a los sueldos imponibles, sueldo base, hora extra, gratificación, comisión, que habíamos dicho, el tema del título, grados, todo aquello por lo cual nosotros vamos a pagar previsión y vamos a pagar renta. Y vamos a dejar por separado el tema de la asignación familiar y todo aquello que no vamos a pagar previsión y tampoco vamos a pagar tributo porque hasta el monto razonable. Entonces el total imponible más el total no imponible se va a constituir en un total de haberes. Entonces cuando ustedes escuchen el total de haberes es porque incluye tanto lo imponible como lo no imponible. Y lo imponible es solo aquello que va a pagar previsión y va a pagar tributo. Y lo no imponible no va a pagar nada. Y ahí nosotros vamos a ir a los descuentos. Todos los previsionales, los voluntarios, los legales, todo esto vamos a hacerlo súper ordenado con la cotización de AFP, salud, adicional de salud, porque si yo pago el 7%, pero quiero pagar más, puedo pagarlo, el seguro de cesantía, el impuesto renta, y voy. Y voy a llegar a un total de descuento que lo voy a comparar con el total haberes y voy a sacar un líquido a pagar. Aquí me faltó algo, los anticipos. ¿Puedo dar anticipo? Sí, entonces en ese líquido a pagar uno podría colocar anticipos, menos anticipos, total a pagar. Estos descuentos previsionales y legales, eso es allí. Estos voluntarios, ya mira, ahí me considero el anticipo. Ya, el anticipo nosotros generalmente lo colocamos después, al final, como un anticipo. Este es otro modelo nomás. Ya, pero lo ideal es que los anticipos sean considerados en esta parte de aquí abajo. Antes de, ya, los datos bancarios, sí, sí es que los tiene, pero la verdad que acá falta la otra parte que es firma del trabajador. O como dice Pauli, puede ser que yo entregue una planilla, vaya como liquidador de remuneraciones, los ponga todos y los llame uno a uno y me firme. Pero esta copia yo le tengo que mandar una copia aunque sea al correo. Tengo que mandarle la copia. ¿Qué va a significar esto? Va a significar que yo voy a tener en forma ordenada información para construir, ¿qué cosa? El libro auxiliar de remuneraciones. El libro auxiliar de remuneraciones, de acuerdo al Código del Trabajo, se le exige cuando tiene 5 o más trabajadores. Pero eso no quita si yo tengo 2 trabajadores y quiero hacer el libro. Me obliga cuando tengo 5 más. ¿Qué significa obligar? Que tengo que comprar un libro de remuneración y lo tengo que timbrar por el Servicio de Puesto Interno para darle la legalidad. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener el libro, que tal como les decía, de acuerdo a la conformidad del Código del Trabajo, cuando tenga 5 más trabajadores, yo voy a tener que armar este libro. La verdad que lo venden, pero electrónicamente también puedo pedir autorización, y por lo tanto yo en el fondo voy a vaciar cada una de las liquidaciones de sueldo en esto y voy a empezar a hacer como ordenado con el sueldo base, las horas extras, gratificaciones, para llegar al total imponible. Después voy a hacer todo el tema de los descuentos previsionales, me voy a ir al impuesto único, a la APB. Tiene que autorizarse también, porque tú tienes una certificación. Generalmente estos tienen como un loguito aquí, ¿ya? Entonces, igual como lo hicimos con los libros auxiliares de compra y venta, también tengo que hacer un resumen acá. Pero ¿qué aconsejo yo? Que el resumen se haga considerando todas las cuentas habidas y por haber y todos los descuentos y todos los tipos de. Pero cuando yo haga el asiento de centralización, utilices cuentas generales, como remuneraciones para todo lo imponible, asignaciones varias para todas las asignaciones, y no vaya, cuando uno lo hace computacionalmente, la verdad que arrastra todo, pero como nosotros lo vamos a hacer en forma manual, podríamos ir juntando. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las instituciones previsionales, uno lo junta en una sola cuenta que diga instituciones previsionales. Esto es del trabajador. Fíjense acá que esto es la obligación del empleador, pagar el seguro de cesantía,
el seguro de invalidez y sobrevivencia, las leyes sociales, que es el seguro de accidente de trabajo. Por lo tanto, esto es de cargo del empleador. Por eso nosotros hacemos dos cosas: el resumen del trabajador o de los trabajadores y el resumen del empleador. Ahora, ¿qué aconsejo yo? Normalmente agregar las columnas que sean necesarias al libro auxiliar y colocar que es de cargo del empleador, porque yo voy a usar los mismos imponibles. Y así no se me olvida. Y a partir de ahí yo tengo que después generar los asientos contables. Este asiento, por el anticipo, y fíjense acá, remuneraciones voy a utilizarlo por todos aquellos sueldos, sobresueldo, todo aquello que sea imponible. Porque ustedes cuando miran un balance, los gastos de administración, dice sueldo, gratificaciones, comisiones, dice remuneraciones. Asignaciones familiares. Estas son las únicas que yo dejo separadas. ¿Por qué? Porque si bien las paga el empleador, son de cargo del Estado. Y por lo tanto, yo tengo que hacer una compensación entre esto y después la compensación que tengo que pedir. Entonces, ¿qué dejo fuera de las instituciones previsionales? El ISP y la caja de compensación. Porque si está en FONASA y no tiene caja, le paga el ISP. Si tiene caja, lo paga la caja de compensación. Entonces, yo hago un enroque eso con eso y hago una comparación allí. Si he pagado más asignaciones familiares, me va a dar un saldo a favor y me lo tienen que devolver. Si he pagado menos que el 7% o que el 0,6% de la caja de compensación, yo le voy a tener que pagar a la caja. El impuesto renta y las asignaciones varias son para todas las demás asignaciones. ¿Ve que dejo aparte los descuentos? O sea, los anticipo porque yo lo he realizado aquí. Y ahí me da remuneraciones para pagar. Y esto significa devengar las remuneraciones. Y después, ¿cuándo lo voy a pagar? Lo ideal es pagarlo antes que termine el mes, pero el Código del Trabajo, ¿qué establece? Los primeros 5 días. Ya, al menos. Bueno, nosotros nos pagan siempre antes. Ya. Y después tenemos que hacer lo del empleador. Leyes sociales, seguro de cesantía, seguro de sobrevivencia. Las leyes sociales le llamamos el seguro de accidente de trabajo. O aporte patronal puede aparecer por ahí en la antigüedad. Esto corresponde a accidente de trabajo. ¿Y dónde vamos a pagar? AFC por pagar el seguro, AFC por pagar, también pagamos el de AFP por pagar la sobrevivencia y, no, aquí yo le hubiese puesto no AFC por pagar, IST o caja mutual, mutuales por pagar si tuviésemos esta ley social asociada, o si no IPS si no hay caja o mutual, ¿ya? O simplemente instituciones previsionales, porque el desglose lo tengo en el libro o en el mayor auxiliar. Ya. Después lo va a pagar, remuneraciones por pagar a caja o banco, y después tengo que pagar toda la previsión, el impuesto a la renta. Fíjense que acá me dio saldo en contra, por lo tanto tengo que pagarle a la caja los descuentos voluntarios que los voy a pagar, los puedo pagar en la fecha y lo saco por caja o banco. Y hasta ahí llegamos, de harto. La verdad que esto es lo más complejo, yo encuentro que es más complejo que un libro de compra, un libro de venta, porque aquí hay varias legislaciones normativas, hay leyes de seguridad social, leyes de accidentes de trabajo, de sobrevivencia, es decir, hay que leerse el decreto 3500, el 3501, el Código del Trabajo, la ley de la renta, la ley de seguridad social y otras cuantas más asociadas. Ya. 3500, 3501, Código del Trabajo, Seguridad Social, Impuesto Renta, que serían como lo básico, ¿ya? Pero la verdad que les digo, voy a dejar de... no van a morir.